Hoy he titulado esta enseñanza La fe de Jonatán, la fe y la valentía de Jonatán. Si ya lo encontraron, digan amén para continuar, si no, los espero un poquito. La fe y la valentía de Jonatán. Estamos mirando las proezas y las grandezas de nuestro Señor, que para nuestro Dios no hay nada imposible. Yo espero con todo mi corazón que ustedes puedan abrir su corazón el día de hoy. En Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 1. Y quisiera iniciar con estas preguntas que yo misma me he hecho. Y que todos de nosotros deberíamos escudriñar nuestro corazón y medir en dónde estamos caminando, cómo estamos haciéndolo. Y estas preguntas que tengo para usted y que puede meditar aquí en su corazón es: ¿cuál es tu fe? ¿Cuál es tu fe? ¿En qué es lo que crees? ¿Crees en Dios? Qué bueno. ¿Cómo podemos saber si estamos viviendo en la fe de Dios? ¿Se ha preguntado, estaré yo viviendo en la fe que Dios me ha llamado a vivir? ¿Y cómo está tu fe en los momentos de dificultad, en los momentos difíciles? ¿Cómo es tu fe? Si puedes recordar, o quizás estés pasando una situación difícil en este momento, ¿cómo está tu fe en el Señor? Porque muchos de nosotros podemos decir, yo tengo fe. Y la palabra del Señor dice en Santiago, hasta los demonios creen. Pero esa fe no los puede transformar a ellos, ¿verdad que no? La fe que creemos tú y yo debe de producir ese cambio. Producir un cambio que el Señor nos exige a todos sus hijos. Puedes decir, sí tengo fe, pero en realidad puede ser que esa fe que vivimos es muerta si no tiene acciones, ¿verdad? Si no estamos viviendo como Dios demanda. ¿Por qué? Porque no produce obras dignas de lo que Dios ha puesto en su palabra. Si no estás produciendo, mis hermanos, entonces debemos considerar si realmente estamos viviendo en la fe que Dios ha demandado. Si no estamos produciendo, hermanos. Espero que podamos abrir nuestro corazón en esta tarde y que podamos dar una respuesta clara a Dios en cuanto a nuestra fe. Y que de nosotros mismos venga, ¿verdad? Que seamos honestos y que abramos nuestro corazón al Señor. Me gustaría empezar con la definición de lo contrario de la fe, que es poca fe, que lo llama el Señor. Poca fe es cobardía, es desobediencia, es dudas. En Mateo 8:26, el Señor, y en Marcos 4:40, no tienen que ir ahí, pero si quieren pueden anotarlos. El Señor siempre reprendía a los discípulos por hombres de poca fe. Si por alguna razón el Señor más los regañaba, era por esto, por la poca fe que los discípulos demostraban. Entonces al Señor le importa tu fe. El Señor quiere que tú en este momento te peses y digas, ¿dónde está mi fe? Es bien importante, ¿verdad? Al Señor le agrada no le agrada que sus hijos tengan poca fe, ¿verdad? Con poca fe, como lo dije, es cobardía, es desobediencia y es un montón y sin fin de dudas. Entonces ellos mismos fueron llamados la atención muchas veces por esta causa que por cualquier otra. No sean hombres de poca fe, el Señor una y otra vez les decía. Entonces, ¿qué es la fe verdadera? Esa fe verdadera que el Señor quiere que nosotros conozcamos más y más, es una fe que agrada a Dios. Que es una fe que confía en el Señor, no importando la situación en la que te encuentres en este momento. Que su fe está confiada en el Señor. Es esa fe que mueve montañas, ¿verdad? Y no estoy hablando en la natural que vas a mover montañas, pero que en realidad tú tienes esa fe, ¿verdad? Que Dios es un Dios de imposibles. Y aunque tu situación se mire imposible de cambiar,
tu fe en el Señor no te hace dudar y miras la gloriosa mano del Señor en tu vida, como lo vamos a mirar hoy con Jonatán. Entonces la fe es pues la certeza de lo que se espera, basado en Hebreos 11:1, la convicción de lo que no se ve. Ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos, es la prueba palpable de lo que no podemos ver. No lo podemos ver, pero ya lo estamos tocando. Esa es una fe verdadera, ¿verdad? Esto lo podemos encontrar en Santiago 14:26. La fe es simplemente la obediencia en acción. La fe es la obediencia en acción. Ahí podemos mirar si realmente vamos caminando en la fe que el Señor. ¿Cómo está mi obediencia al Señor? ¿Cómo estamos viviendo en estos últimos tiempos? ¿En obediencia al Señor? ¿Cómo están mis acciones? ¿El fruto del Espíritu se nota en mi vida? En esta historia que vamos a leer, podremos ver el contraste de un hombre con la fe verdadera, que se llama Jonatán, y otro con una fe muerta, que se llama Saúl. Veremos las acciones de la fe que estos dos creían, lo que producen la fe verdadera y la fe muerta. Vamos a empezar a leer en 1 Samuel 14, versículo 1. Dice la palabra del Señor: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gaba, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod. Y no sabía el pueblo de que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmas, y el otro al sur, hacia Gaba. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes tú en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Vamos a parar ahí por un momento para poder explicarles qué es lo que estaba sucediendo en ese momento. Bueno, si leemos el capítulo anterior, en el capítulo 13, nos podemos dar cuenta que por qué Jonatán lo que había ocurrido antes es que Jonatán había deshecho un escuadrón militar de los filisteos, ¿verdad? Entonces los filisteos no estaban contentos, estaban muy enojados, y a causa de que Jonatán deshizo a estos militares, atacaron, ¿verdad? Y ellos devolviendo, recluyendo 6,000 jinetes, levantaron 6,000 jinetes, 3,000 carros, y cuenta la Biblia que había tantos soldados como la arena del mar. Usted puede leer en su casa el capítulo 13 y le va a dar, ¿verdad?, una idea de lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Había muchísimos soldados, demasiados para el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, a causa de lo que ellos miraron por la vista, ¿verdad?, empezaron estos filisteos empezaron a tomar control y saqueaban todo lo que iba a su paso. Empezaron a hacer escuadrones militares en cada pueblo, en cada lugar, y a causa de eso los israelitas empezaron a tener mucho miedo, ¿verdad? Ellos tenían mucho miedo y empezaron a perder el valor, tanto que algunos se fueron a esconder.
unos a los montes, a las cuevas, en los peñascos, entre las montañas. Todos corrieron. De 3,000 soldados que tenía Saúl, solamente le quedaron 600. Los demás o se unieron a los filisteos para guardar su vida, o se escondieron entre las cuevas, entre los peñascos. Entonces, la opresión filistea se estaba aumentando cada vez más, cada vez más. Y también en ese mismo capítulo cuenta que nadie tenía espada o lanza. No les era permitido por medio de los filisteos. Ellos solamente, los únicos que cargaban una espada o una lanza para poder defenderse eran Saúl y su hijo Jonatán. Entonces, un escuadrón militar sin espada, sin nada con qué pelear, ¿qué esperanzas tiene? Pero gloria al Señor que tenían a Dios a su lado. Y solamente a través de Él podemos hacer, ¿verdad? Ganar la batalla. Entonces, estos estaban escondidos, ¿verdad? Y los que quedaron estaban con Saúl. Dice que iban detrás de él temblando de miedo, porque no sabían lo que les esperaba. Y los que quedaron estaban con él debajo de un árbol, ¿verdad? Dice la palabra, les leí, que en un granado, acampando y con mucho miedo. O sea, no tenían salida, no sabían qué hacer, no había mucho de, si miraban con sus ojos nada más carnales, pues estaban, ahora sí como dice la palabra mexicana, fritos, se iban a morir ahí en la guerra. Pero quiero que por un momento pongamos atención. En ese tiempo el rey era Saúl, ¿verdad? Y como les comenté que el rey Saúl es un ejemplo de poca fe y de desobediencia, que eso no agrada al Señor. Si miramos en el capítulo en 1 Samuel 13:13, pongamos nuestra atención ahí, ¿verdad? Dice, bueno, podemos comenzar desde el 10. Dice, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, o sea, Saúl estaba, desde el 9, perdón, entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, se estaba abandonando todo, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Y empezaba a buscar excusas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Bueno, aquí cuenta que Samuel estaba en camino a poder recibir a Saúl, y ellos era la costumbre de Israel que ellos clamaban a Dios. Cuando estaban a punto de empezar una guerra, ellos presentaban holocaustos, pero solamente el profeta, solamente los que estaban discipulados a hacerlo podían. El rey no podía hacer eso. Pero él, mirando la circunstancia y no poniendo su fe en el Señor, decidió hacer lo que él quiso. Y mirando que Samuel no se apuraba, el profeta de Dios, para presentar el holocausto, él decidió hacerlo, desobedeciendo así de esa manera a Dios. Y a Dios no le agrada la poca fe. ¿Ya ven, mis hermanos? Entonces, lo reprendió Samuel el profeta y le dijo, porque has desobedecido, te voy a desechar y te voy a quitar el reino, ¿verdad? Entonces vienen consecuencias cuando se nos presenta una situación y nuestra poca fe hace que cometamos desobediencia, vienen consecuencias a nuestra vida.
Entonces, el rey estaba esperando al profeta, pues Samuel, que deberían hacer holocaustos para buscar el favor de Dios y que le pudiera mostrar qué hacer, porque estaban perdidos, ¿verdad? Entonces, la desesperación lo hizo hacer eso, y la poca fe. Ahí al parecer está todo bien, ¿no? Pues si miras, él quiso hacer algo bueno, aparentemente. Él quiso aparentar hacer algo bueno para ayudar a su pueblo. Pero mirando que Samuel no llegaba y que los soldados se estaban yendo, estaban abandonando a Saúl, se le ocurrió a Saúl ayudar a Dios y él mismo hacer el holocausto cuando esto está prohibido. Ellos estaban citados, ¿verdad? Como dice la palabra, en Gabal. Gabal es el pueblo nativo de donde salió Saúl, ahí nació. Por eso es que él trajo a sus 600 hombres que le restaban con él. Y la poca confianza que tenía Saúl los llevó ahí, ¿por qué? Por algunas razones. Bueno, la primera es porque él pensaba que por volver a su pueblo natal iba a poder recluir más personas, o porque lo iban a seguir más personas, porque había perdido muchos soldados ya. Entonces él volvió ahí. Otra causa puede ser que porque los profetas que vivían ahí en Gabal pudiera quizás tener el favor Saúl de ellos. Entonces, si miramos y si pensamos y analizamos bien las cosas, Saúl no estaba dependiendo del Señor para esta batalla. Él estaba dependiendo en lo que estaba a su alrededor, en lo que él podía mirar solamente. Su fe no estaba puesta en el Señor. Por eso es que él estaba haciendo estas cosas, ¿verdad? Su dependencia no era Dios. Este acto de desobediencia que acababa de hacer Saúl y la poca fe demostraba un espíritu de desconfianza en Dios y de confianza en sí mismo. Pues no aparece el servidor de Dios, yo voy a hacerlo, ¿verdad? Entonces no mostraba confianza en Dios, sino en sí mismo, pensando él que quizás a través de él sí podían salir las cosas. Entonces, Saúl siempre mostraba una apariencia de ser religioso, y dije religioso, porque él tenía una apariencia simplemente, ¿verdad? Él quería presentar holocaustos, él, más adelante vamos a leer como él, cuando ya iban a ir a la guerra, que estaban mirando que Dios estaba dándole la victoria a Jonatán, él presentaba, ven, vamos a orar, vamos a ver qué dice el Señor. Y no, mejor no, ya no echen la mano, ya no vamos a guerrear. No tenía ni idea ni qué hacer este rey. ¿Por qué? Porque no confiaba en el Señor, ¿verdad? Al igual que Saúl, es cualquier otra persona, mis hermanos, que pretende ser cristiano, pero su vida y sus acciones representan otra cosa, ¿verdad? Solo aparentamos ser cristianos. Aparentamos venir, nos sentamos cómodos, pasa el domingo, nos vamos a nuestras casas, no representamos ninguna acción ni obras divinas que Dios manda en su palabra. Y es un ciclo cada domingo. Venimos, escuchamos, nos vamos. Venimos, escuchamos, nos vamos. Y no sucede nada, mis hermanos. Estamos en un conformismo, ¿verdad? Y el Señor quiere que no estemos actuando de esa manera, mis hermanos. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, en los últimos tiempos quizás. Y no es tiempo de sentarnos en el confort de nuestro hogar. Es tiempo de accionar, de servir al Señor, como Dios te ha demandado hacerlo. ¿Es difícil? Claro que sí, porque es morir completamente a ti y es servir al Dios vivo. Entonces, no podemos ser como Saúl, no podemos aparentar ser religiosos. La apariencia, a Dios no lo podemos engañar a todos los que están a nuestro alrededor, pero a Dios no, ¿verdad? Entonces es necesario, mis hermanos, que escudriñemos lo más profundo de nuestro corazón, porque esto va para mí también. Llega la semana, ¿verdad? Y no te acuerdas de Dios, solamente, es domingo. Si así hizo una religión, vamos a la iglesia, tenemos que ir a la iglesia, pero ya no con esa pasión, esa necesidad de Él, sino solamente una religión. Viene la prueba y somos aplastados por la poca fe, mis hermanos, y estamos viviendo como Saúl.
somos derribados y aplastados por esa poca fe, ¿verdad? Y así sucesivamente. Va una y otra vez y no salimos de ese ciclo en la que estamos viviendo. Entonces, tus acciones son similares a las de un mundano. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo están nuestras acciones? ¿Nos sentamos a meditar en nuestro corazón, en nuestra vida? ¿Cómo estamos viviendo? Es una fe muerta si es que vives así, mi hermano. El Señor quiere que te levantes, que vivas por la fe viva, la fe verdadera, que viene solamente de Él. Indudablemente Dios no murió para que nosotros vivamos así. Dios no quiere que aparentemos ser cristianos, mis hermanos, o que aparentemos religión solamente. Jesucristo no vino a morir para que estemos en nuestro confort sentados, ¿verdad? Él no quiere que vivamos así. Dios nos dio vida para poder dar vida. De la misma manera que Dios nos dio, también es nuestra obligación como cristianos dar. Con ese mismo amor que nos dio, también debemos de dar. Dios nos dio, debemos ser un buen ejemplo a los demás. Esas son las obras divinas que el Señor nos da. Ser un buen ejemplo a los demás, ayudar al prójimo. No, pues hay que lo ayude a otro hermano. Ya no tengo tiempo, no tengo dinero, y tengo que trabajar y las excusas. Hay que lo ayude a alguien más que sí puede, yo no. Debemos ser luz, debemos ser diferentes, mis hermanos. Entonces, la poca fe, ¿qué es lo que trae la poca fe? Traerá fracaso en la prueba. Vas a fracasar una y otra vez por tu poca fe. La prueba viene, vamos a ver, cuando las cosas van empeorando, porque así sucede muchas veces en situaciones en nuestra vida donde entramos a una prueba y ya no miramos la salida, va empeorando, como el caso de Israel que estamos mirando, ¿verdad? De que ellos estaban enfrentando una guerra tan difícil donde no había oportunidad, aparentemente en el ojo humano no había oportunidad de ganarla, ¿verdad? Y van empeorando y se apodera el miedo. Estos hombres estaban temblando de miedo, ¿verdad? Y quizás tú y yo hemos pasado esas situaciones donde ya no sabemos qué hacer, donde hay pánico, donde hay miedo. Pero al tener poca fe y al mirar que el apoyo humano ha fallado, porque nuestra dependencia no está en Dios, sino en los seres humanos también alrededor nuestro, y no los miras que apoyan, no los miras que ayudan, no los miras que están ahí tus hermanos en Cristo, decides desobedecer, como lo hizo Saúl. No, pues es que no se aparece Samuel, ya se tardó. Tengo que obrar, Dios ya no me contesta, Dios he estado orando una y otra vez y Dios no me contesta. Voy a hacer las cosas a mi manera. Voy a hacer como yo quiero hacer, ¿verdad? Entonces decides desobedecer. ¿Y qué es el resultado de esto, mis hermanos? Puras excusas. No, es que miré que no mirabas. No, es que los soldados se me estaban yendo, decía Saúl. ¿Cuáles son tus excusas, hermano, para el Señor? No existen. No existen. Si tú verdaderamente confías en el Dios vivo, no deben de existir las excusas. Porque Él tiene control de todo, mis hermanos. Y pérdida de bendición. Hermanos, es necesario salir de ese ciclo. Hay pérdidas de bendición. El rey Saúl perdió su reino por no obedecer, por la poca fe. Hay muchas pérdidas de bendiciones en tu vida de servirle al Señor. Qué maravilloso es servir al Señor, mis hermanos. Pero estamos ahí, en el mismo ciclo, ¿verdad? Nuestra poca fe nos hace una y otra vez fallar y no salimos de ahí. Todo lo contrario a Jonatán, su hijo, Se supone que el rey Saúl, por ser el padre y por deber ser ese ejemplo a su hijo, debería de haber mostrado otra cosa, ¿no? Pero no, lo contrario es que Jonatán era el que sí tenía esa fe verdadera, esa fe que salva. Mira, imagínense esto. El padre estaba debajo de un árbol, con esos 600 hombres desesperados, no sabían qué hacer.
Jonatán ya había deshecho por medio de la mano del Señor un escuadrón militar. Entonces Jonatán no podía estar, yo me imagino, no dice en la palabra, pero yo me imagino que dice, yo no puedo estar aquí esperando, ¿verdad? Un buen líder, un buen servidor, busca la manera de salir adelante, pero no desobedeciendo a Dios, pero como vamos a mirar hoy. Mientras Saúl esperaba debajo de un árbol, Jonatán tenía fe en Dios para salvarlos. Pues él quizás ya había escuchado una y otra vez de cómo Dios salvó a Israel, que lo sacó de Egipto y todas las maravillas del Señor que había hecho con su pueblo. Eso le hizo su fe engrandecer y confiar en el verdadero Dios. Porque tú y yo solamente vamos a crecer en nuestra fe en la medida que leemos la palabra del Señor, la obedecemos y la buscamos. Esa es la única manera, mis hermanos. Si no estamos tomándonos tiempo a estar aquí, nuestra fe va a estar así, ¿verdad? Debemos esforzarnos. Entonces, yo quiero imaginarme que Jonatán, él sabía de estas historias y llenó su corazón de fe, ¿verdad? Y se llevó a su aquí la palabra se lo dice paja. Paja es aquellos que cargaban los armamentos de Jonatán, porque es el único, él y su padre son los únicos que cargaban, ¿verdad? Entonces, en el versículo 6 al 13, vamos a continuar. Primera de Samuel. Vamos a leer del 6 al 13. Bueno, aquí está Jonatán. Y él no estaba muy a gusto, ¿verdad? Mirando a su padre, y dijo pues Jonatán a su paje de armas, al que cargaba sus armas: ven, pasemos a la guarnición. Guarnición es un campo militar de filisteos en este caso. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Y se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos. Y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en mis manos, en manos de Israel, no en mis manos, entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán, trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Mira, entonces, la manera que estaban situados los filisteos es que había dos rocas puntiagudas grandes, ¿verdad? Donde ellos, los filisteos, estaban. Era y para poder pasar la guarnición, este campo militar, pues debían de pasar estos filisteos. No había otro lado por donde irse alrededor. Tenían que pasar por en medio de rocas, y los iban a mirar. No podían pasar sin verlos. Los iban a mirar de una manera o de otra. Y Jonatán dijo, su confianza puesta en el Señor, dijo: ven, quizás el Señor nos los entregue, ¿verdad? A la vista, para cualquier persona era desalentadora. Imagínense, ¿no? Pues ¿cuándo voy a pasar este escuadrón militar? ¿Cuándo? ¿Con 2 personas y con tantos soldados alrededor? Pues no, era desalentadora. ¿Quién se iba a animar a pasar a ellos? Eran un gran número de ellos y estaban en un lugar donde era imposible no ser vistos. Ellos estaban por encima y Jonatán y su paja estaban por debajo, debían pasar por ellos.
Entonces estaban las dos rocas y era un lugar muy estrecho donde tenían que pasar en medio. Y los filisteos estaban por encima y podían verlo todo. Pero la fe de Jonatán era tan grande en Dios, traía con él solamente a su compañero, que también era muy valiente, por cierto, y obediente. Y al Jonatán contar su plan, no fue algo simple, dijo, vamos a pasar, le dijo a su paja. Y no es algo simple donde dijo, bueno, si Dios me permite pasar por ahí y nos ven, dijo, y si nos dicen los soldados, vengan para acá, eso quiere decir que Dios nos ha dado la victoria. Pero si dicen los soldados, espérense, ahí nosotros vamos, entonces nos quedaremos aquí, porque eso quiere decir que Dios no nos ha dado. Este era un carácter, mis hermanos. Si analizamos, Jonatán quería mirar el carácter de estos soldados, porque en ningún momento, cuando están en batalla, tú vas a ir y decirle a un soldado te va a decir, ven para acá. Al contrario, si ese soldado está cuidando, no va a permitir que nadie pase. Y si mira a alguien, van a ir hacia ellos o los van a ir a matar. Pero no es lo que sucedió aquí. Dijo, Señor, si tú estás conmigo, esta es la señal que voy a poner. Si tú estás conmigo, estos soldados me van a decir, vengan acá. Y eso demostraba que los soldados eran temerosos y descuidados, ¿verdad? Porque nadie en su mente inteligente va a decir, hey, vénganse para acá, sino que van a ir a atacar, ¿verdad? Entonces, en ninguna circunstancia normal hubiera sido difícil que un militar desafiado hubiera invitado a los retadores a venir, porque los soldados le dijeron, hey, vengan hacia arriba, ¿verdad? Entonces, Jonatán, cuando dijeron esas palabras, le dijo a su siervo, hey, vente, porque el Señor nos ha dado la victoria, con una valentía que creció en él, porque él sabía que Dios estaba con él. Y la guarnición, al contestar, sí, vengan o deténganse, iba a determinar el carácter de los tales soldados, como ya vemos. Y Jonatán mencionó algo muy importante, en la cual debemos prestar atención. En el versículo 6, él dijo, quizás haga algo Jehová por nosotros. Él aquí no estaba poniendo en duda que el Señor quizás los podía salvar, sino que en realidad lo que él decía era que él no esperaba el éxito por sus propias fuerzas, ni mérito, pues dependía completamente en Dios. Su dependencia estaba completamente en el Señor, ¿verdad? Y por eso dijo, el Señor puede hacer algo si quiere por nosotros. Y después podemos ver, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. El número en sí no importa, porque si Dios nos quiere dar la victoria, nos los va a dar con muchos o con pocos. Entonces mira la señal de Dios contestada cuando los soldados contestaron, suban acá. Y ellos se treparon, ¿verdad? Y la valentía de Jonatán se engrandeció al saber que Dios estaba con él. Quizás podemos comparar esta fe de Jonatán a lo que dice en Hebreos 11:27. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esta era la fe de Moisés. Dice, por la fe Moisés salió de Egipto sin temer al enojo del rey. Él no le importaba, él no tenía miedo. ¿Por qué? Porque siguió firme, como si estuviera viendo al Dios invisible. Así estaba Jonatán, mirando. Oh, ya Dios está con nosotros. Dios nos ha dado la victoria, manos a la obra. Sin poder mirar al Señor, su fe era tan grande. La fe que demostró Jonatán es que Dios es más grande que su circunstancia. Pues él dijo, pues para Dios no es difícil salvar con muchos o con pocos. ¿De qué tamaño es tu problema? Quizás digan, no, es que no tiene esperanza mi problema. Quizás miramos a la situación del pastor, no tiene esperanza lo que le han dicho. Pero ¿dónde está nuestra confianza en el Señor? Como la estuvo aquí con Jonatán, ¿verdad? Dios quiere que tú y yo confiemos en Él aún más en los momentos difíciles, cuando no puedes ver la salida,
cuando sientes que todo se te cerró y no hay quien te ayude. En esos momentos Dios quiere que mires a Él, que confíes en Él, que reconozcas que Dios es el Señor de tu vida y que lo puedas demostrar. Solo tendrás victorias en tu propia vida si empiezas a verdaderamente vivir en la fe que Dios quiere. ¿Cómo vas a quebrantar ese ciclo de la poca fe? Pues tener todo lo contrario, tener fe en el Señor, ¿verdad? Que empieces a vivir verdaderamente lo que Dios demanda a través de su palabra. Y eso, mis hermanos, va a traer victoria en tu vida y en la mía, cuando empecemos a actuar de esa manera. Después, ¿qué sucedió? Miramos la fe grande de Jonatán. Miramos cómo Dios empezó a contestar su oración. Y vamos a leer lo que dice después, desde el 13. Dice, y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres, en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento, y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gaba, donde ellos estaban situados, de Benjamín, cómo la multitud estaba turbada, e iba de un lado a otro, y era deshecha. ¿Qué dice? Deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él, pasad ahora revista, y ved quién se haya ido de los nuestros. Y pasaron revista, y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías, trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás, y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día. Y llegó la batalla hasta Betabel. Entonces miramos aquí cómo el Señor le dio la victoria. El gran final de la victoria, donde Dios entregó, ¿verdad? Esto es al pueblo de Filisteo, a Jonatán. Jonatán nunca confió en él mismo, por eso él cuando dice que se los iba a entregar al pueblo de Israel, dijo, me los va a entregar en mis manos. No era altivo Jonatán. Jonatán sabía que se los va a entregar al pueblo de Israel. Cuando dice que la tierra tembló, imagínense esto. Entonces, al mirar, eran como 20 soldados los que habían ahí. Jonatán mató a los que estaban ahí, Jonatán y su siervo. Entonces empezó a haber una gran confusión entre ellos. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible que nos estén atacando? Empezó a temblar la tierra. Y aquí esto de temblar, la confusión que habla de aquí es que hubo un terremoto. No que hubo un terremoto, sino es una expresión hebrea que es el terror del enemigo, que el terror del enemigo era Dios, que Dios estaba en contra de los enemigos de Israel, que Dios estaba ahí peleando, Dios mismo ahí. Hubo tal confusión que se empezaron a matar unos con otros,
Ya ni siquiera el pueblo de Israel, sino unos con otros estaban matando. Pues había diferentes personas ahí, los que nada más iban a merodear, a mirar, ¿verdad? De toda la gente que había ahí. Había tal confusión que se empezaron a matar unos con otros. Y la historia cuenta que hubo mucha confusión y se mataban entre sí, mis hermanos. Eso es lo que el Señor hace. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, ¿verdad? Y es por la fe que este hombre Jonatán tenía en el Señor. Si él no se hubiese levantado, hubieran estado debajo del árbol quién sabe cuánto tiempo, pero hubo uno que dijo, sí, yo le creo al Señor, y junto con él su siervo. Imagínense, entonces el Señor puede hacer lo imposible, no necesita de muchos. Con tan solo esos 2 hombres, el Señor le dio la batalla a ellos. Quisiera que fueran conmigo a 1 Corintios 16:13. ¿Qué es la fe que el Señor quiere que vivamos? Primera de Corintios 16:13. Eso es lo que el Señor nos está mandando a hacer el día de hoy, mis hermanos. Dice, velad, estén despiertos, estén alertas. Dice, velad, estad firmes en la fe. ¿Cómo debemos estar? Firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzados. Entonces tenemos que estar alerta, mis hermanos, no en conformismo. No se conformen al signo de este mundo, mis hermanos. No permitan que sean engañados de esa manera. No busquen las cosas de afuera. No se conformen, estén alertas, estén firmes en la fe que salva. Portaos varonilmente y esfuércense. Esforzaos no para ganarnos el mundo, hermanos. Esforzados para el Señor, porque Él ya pagó un gran precio por nosotros. En Romanos 1:17, si podemos ir por favor ahí todos. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El último es en Hebreos 11:6. Quiero que todos vayamos para que esto nos inculque, mis hermanos, a buscar lo que el Señor nos ha mandado hacer y vivir. Hebreos 11:6. Creo que mi Biblia. Voy a buscar aquí. Hebreos 11:6. Dice la palabra del Señor. Pero sin fe, poca fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Palabra de Dios para todos dice, nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Si no tenemos esa fe, hermanos, no estamos agradando a Dios. Y con la fe van las acciones de la mano. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que lo buscan. Imagínense, hermanos, esa es la fe que el Señor quiere que tú y yo empecemos a caminar y a vivir. Conociendo ahora, mis hermanos, un poquito más sobre la fe, sobre estos varones que acabamos de estudiar un poco,
Quizás podemos meditar en nuestro corazón y decir, ¿en dónde estamos? ¿En dónde estamos? ¿Cuál es tu fe? ¿Cómo estás viviendo? ¿Dónde está tu fe? ¿Puedes contestar esta pregunta en tu corazón y hablar con Dios, mis hermanos? ¿Qué dice en Santiago? Santiago hoy habla de la fe, que esto nos llevaría mucho tiempo para aprender todo lo que hay sobre la fe. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, está en el 14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice, yo tengo fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y aquí es donde habla de las acciones. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, como lo hizo Jonatán. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, pero esa fe no puede transformar a los demonios, ¿verdad que no? No. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Hermanos, quisiera que nos levantáramos y podamos, si pueden poner la música de fondo, mis hermanos, podamos meditar un momento. Quiero que nos tomemos un momento, hermanos. Ya sé que todos tenemos esa prisa de irnos, esa necesidad de correr y atender las cosas de afuera. Pero quisiera que podamos meditar en nuestro corazón y preguntar, ¿en dónde está tu fe? ¿En dónde está mi fe ahora? ¿Dónde me encuentro en este caminar con el Señor? Como aprendimos, la fe sin acciones, mis hermanos, es una fe muerta. No es una fe sincera. No es una fe que agrada a Dios. La fe sin obras es muerta. Tomemos un momento, mis hermanos, y no es para mí, es para el Señor, de que podamos tomarnos ese tiempo y decirle, Señor, realmente no me había puesto a pensar dónde estoy en este momento. ¿Dónde está mi fe? ¿Cómo están mis obras, mis acciones hacia los demás, mi carácter? ¿Realmente estoy cumpliendo lo que tú me has llamado a hacer? ¿Realmente estoy demostrando amor? ¿Estoy predicando tu palabra como lo dice? ¿Estoy ayudando al necesitado? ¿Estoy levantando al débil, al que está caído? ¿Dónde está tu fe, mis hermanos? Sin fe es imposible agradar a Dios. Si tu fe es muerta, estás desagradando a Dios. Si tu fe no es sincera y es solamente una apariencia como Saúl, estamos desagradando a Dios. Es tiempo de cumplir y empezar a hacer lo que Dios nos haya mandado a hacer, mis hermanos. Empezar a vivir como Cristo vivió la tierra verdaderamente. Señor, estamos aquí delante de tu presencia, mi Dios. Solamente tú, mi Dios, conoces lo profundo del corazón. Conoces mi corazón, conoces el corazón de mis hermanos. Conoces cómo estamos caminando, Señor. Las obras y los motivos de nuestras obras, Señor. Tú las conoces perfectamente bien. Y hoy estamos aquí, Padre mío, para que tú nos puedas permitir ver, Señor, en dónde estamos caminando.
Y si estamos mal, Señor, si estamos dando una fe fingida, si estamos viviendo como Saúl sin obras, con obras muertas, Señor, por favor ayúdanos y despierta, Señor, nuevamente ese amor y esa pasión para cumplir tu palabra, para amarnos de verdad, para ayudarnos, Señor, como pueblo. Oh Dios, toca nuestro corazón, transforma nuestra fe. Tus discípulos, Señor, ellos hicieron una petición: Señor, dame más fe, dame más fe, queremos tener más fe. Oh Dios, pero eso viene a través de tu palabra, a través de obedecer la palabra del Señor. Obedece la palabra mía, obedece. Ayúdanos, Señor. No queremos estar sentados solamente sin hacer nada, sin cumplir ningún propósito como cristianos en esta vida, Señor. No queremos darnos completamente al mundo, trabajar y dar solo para el mundo, Padre, cuando tú nos has llamado a salvación, nos has llamado a dar vida a los demás, Señor, por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Despierta, Señor. Mira nuestro corazón, Padre, que no sean solamente palabras que se las lleva el viento, Padre mío, sino que verdaderamente haya un cambio en mi vida. Dígale, mis hermanos, si es tu deseo, dígale al Señor: cambia mi vida, cambia mi fe, Señor. Ya no quiero vivir más para mí. Ya no quiero vivir más para mí, quiero vivir para ti, Padre mío, porque tú nos has rescatado, tú nos compraste con ese precio de sangre y ya nosotros no somos de nosotros mismos, Señor. Somos siervos tuyos y cada área de nuestra vida, toda nuestra vida debe reflejarse a ti, Señor. No nos pertenecemos a nosotros mismos, Señor. Nos pertenecemos a ti y debemos de vivir para ti, mi Dios. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios tan bueno, que perdona, Señor, la maldad de nuestros corazones cuando venimos con un corazón arrepentido y contrito, Señor. Cambia nuestra manera de ver las cosas, Señor. Cambia, Señor, nuestra vida. Bendice a mis hermanos, Señor, y levántalos. Levántalos, Señor, y que ellos puedan hacer y cumplir tu voluntad, servir en el área que tú los has llamado a servir, Padre, para que tu nombre pueda ser glorificado, exaltado, Señor, y visto, Padre, en el mundo. Oh, mi Dios, gracias, Señor. Gracias, Señor. Te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la honra en el poderoso nombre de Jesús. Todos decimos amén. Gracias, mis hermanos, que el Señor los bendiga.